Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Nuestro invitado de hoy, Rafael Quiroz, profesor universitario, economista, experto petrolero. Nuestra etiqueta, Petroquiroz a la Una. Quiroz con Z al final. Así que bueno, para sus comentarios, ¿verdad? Bienvenido, Rafael. Gracias por venir a Vladimir a la Una. Muy amable por la invitación. Bueno, hablemos del petróleo, las perspectivas para el año que viene. ¿Se ve tan negro el panorama como nuestro petróleo o se ve un panorama mucho más claro como el agua? Bueno, la verdad que después de la decisión que tomó la OPEP el pasado 30 de noviembre, se abren perspectivas interesantes para el petróleo. La OPEP logró afortunadamente hacer retornar la racionalidad y la sindéresis en su seno y lograron pues aprobar un recorte de producción que han debido de hacerlo hace 2 años atrás. Apenas los precios en julio del 2014 empezaron a caer. ¿Eso habría evitado la caída que tuvo? Eso hubiese evitado la caída que tuvo. Y pero no solamente sucedió ello, sino que Arabia Saudita fue el primer impulsor de abrir los grifos de la industria petrolera de los países miembros de la OPEP a los fines de atiborrar el supuestamente para tumbar los barriles lutitas del fracking que se venía y se sigue produciendo en Estados Unidos. Y eso llevó a una sobreoferta petrolera que en algunas ocasiones sobrepasó los 2 millones de barriles diarios, pero auspiciado y protagonizado esa sobreoferta básicamente por los países miembros de la OPEP, algunos países miembros de la OPEP encabezados por Arabia Saudita. Ahora, y a lo cual se le sumó también Rusia fuera de la OPEP, por supuesto. Eso que hizo Arabia Saudita junto a otros países de inspiración sunita, ¿no? Así es. Eso que hizo Arabia Saudita, ¿era producto de una necesidad interna o producto de una decisión geopolítica? ¿A qué obedecía eso? Yo creo que obedeció más que todo a razones de tipo geopolítico. Pues. El argumento que dio Ali Naimi para aquel entonces ministro de Petróleo de Arabia Saudita es que era para poder ahogar los barriles de lutitas que supuestamente se producían solo con precios del petróleo por encima de los 60. Entonces, la estrategia de ellos fue la siguiente: aumentamos la producción, hacemos bajar los precios y sacamos esos barriles del mercado. Pero no resultó así. No resultó porque los informes que habían llegado, les habían llegado a ellos, como los que habían llegado a Venezuela y a todos los miembros de la OPEP, era que los barriles de lutita se producían sobre 60 y 65. Y resulta que sobrevivieron muchos barriles y muchos pozos aún a precio de 40 y por debajo de 40 y por debajo de 30. Desde luego que logró sacar los más caros, pero los menos costosos, resulta que los norteamericanos lo que hicieron fue aumentar su eficiencia, y aquellos pozos que estaban produciendo, por decirle un ejemplo, por supuesto, tomado por los caballos, 5 barriles, los pusieron a producir el doble, o sea, 10 barriles o 100.000 barriles. O sea, en otras palabras, compensaron la cerrada de los barriles de aquellos yacimientos que solo soportaban precios sobre los 60. Y entonces allí quedó al desnudo, por supuesto, la política de Arabia Saudita. Desde luego, en términos geopolíticos, el objetivo era golpear a Irán también y golpear a Rusia y a Siria, de 3 de sus principales enemigos. Como usted sabe muy bien, Irán es un gobierno netamente chiita, claro, que está confrontado en el Medio Oriente con Arabia Saudita y por lo demás respalda a Siria y está en una tríada allí, en un triángulo, en un terceto ahí con Rusia también, claro. Siria y también Irán. Venezuela se equivocó en ese sentido en la parte geopolítica petrolera porque resulta que llegó a casarse con la causa, por así decirlo, iraní, y se alió a Rusia y a Siria, es decir, se puso enfrente de los sauditas, y los sauditas, al hacer bajar los precios, no solamente golpeaban a ese trío, sino también se llevaban por delante a Venezuela. Pero no había manera de detener esa estrategia de Arabia Saudita. No había forma de tenerla, porque estamos hablando de Arabia Saudita, del segundo país mayor productor de petróleo. Ajá, y el primer país mayor exportador de crudo, y el hermano mayor, como digo yo, de la OPEP. Ajá, pero fíjate, Rafael, y entonces, ¿cómo queda allí precisamente el rol de la OPEP? ¿Hasta qué punto la OPEP
tiene vigencia, está cumpliendo con su rol de regular el mercado, de tomar decisiones en conjunto, porque se supone que cada país tiene sus intereses, pero si están asociados es porque hay intereses comunes. Y el interés común fundamental es vender el petróleo al mejor precio. La defensa de los precios. Como una política de todos. Así es, porque en la medida en que se defiendan los precios, está defendiendo los intereses de cada país, a través de los ingresos producto de exportación petrolera. Exactamente. Precisamente en eso es precisamente en esa filosofía que usted sintetiza muy bien, es por la que nació la OPEP en 1960. Bajo la filosofía, repito, de aunar esfuerzos para defender precios a la hora de que el mercado, por supuesto, acose con grandes producciones. Es decir, la OPEP siempre ha jugado una política de precios y no una política de mercados. Si tú juegas una política de mercado, que fue lo que le sucedió a Arabia Saudita, y allí su gran equivocación de hace 2 años y medio para acá, es jugar simplemente a buscar otros clientes. Desde luego tienes que abrir los grifos de la industria petrolera, es decir, multiplicar los barriles. Eso es lo que llamamos estrategias volumétricas, de altos volúmenes por bajos precios, y ese nunca ha sido el sentido de la OPEP. Por eso fue que los sauditas, después de 2 años y medio de darse con las puertas en las narices y de tener 3 años de déficit presupuestarios y de haber dejado de percibir, gracias a la caída de esos precios, dejó de percibir sobre los 95 mil millones de dólares. Sin embargo, un país que tiene una reserva, tiene sus reservas internacionales por el orden de los 900 mil millones de dólares. Tampoco fue que lo... No. El déficit fiscal se produjo anualmente, pero eso no los llevó a ellos a ninguna crisis interna, por supuesto, porque lo que usted dice es cierto. Ellos lograron ahorrar, Vladimir, sobre los 865 mil millones de dólares, solo en reservas internacionales, en el fondo petrolero. Exacto, que es como el Fonden nuestro. Como el Fonden nuestro. Pero sí funcionó. Pero por supuesto, pero aparte de eso, en reservas internacionales lograron sobre los 760 mil millones de dólares. Entonces era una cuestión bárbara. Ellos podían aguantar estos precios, hicimos unos cálculos, fácilmente hasta 18 o 20 años a estos precios. Pero por supuesto se dieron cuenta, una vez que murió por supuesto el rey y ascendió su heredero, y aparte de eso, pues por supuesto vino el cambio de ministro de petróleo también, Khalil Al-Falih, un economista saudita que tiene otra óptica, por supuesto, y dijo, bueno, esto es una locura. No solamente nosotros hemos perdido, los sauditas, esta cantidad. La OPEP en su conjunto dejó de percibir sobre los 900 mil millones de dólares, incluido Venezuela. Y los países altamente desarrollados, con Estados Unidos a la cabeza, se ahorró cerca o sobre los 900 mil millones de dólares también. Entonces, bueno, fue una confrontación, repito, de lo que era la política habitual de la OPEP, que era una política de precios, contra una política de mercado que, por supuesto, siempre ha venido fracasando en detrimento de los intereses de la OPEP. Vamos a hacer una pausa, Rafael, ya regresamos. Nuestra etiqueta para sus comentarios, Petro Quirós. Una etiqueta un poco rara, pero así funciona. Vamos a la pausa, ya venimos.